que tenemos un laboratorio de ecotoxicología. La ecotoxicología es como una parte de la ecología que estudia todo lo que sean los efectos ambientales de los contaminantes sobre la fauna silvestre, sobre la flora, etc. Pero más que nada nos hemos centrado en los últimos años en tratar de dilucidar cuáles son los efectos o los cambios que en algunos casos rápidos y en otros casos un poco más lentos está produciendo el modelo productivo que está imperando en nuestro país. Yo siempre comienzo estas charlas desde el origen, no sé si el origen del problema, pero por lo menos en nuestro país hay que marcar un comienzo de este nuevo modelo productivo. Y ese comienzo es en el año 1996, cuando se aprueba el ingreso de o cuando se aprueba el uso de la soja transgénica en la República Argentina. A partir de ahí, esta sería la resolución del 25 de marzo de 1996, firmada en ese momento por el ministro Felipe Solá, y bueno, y a partir de ahí han ocurrido bastantes cosas. En principio, a partir de ese ingreso de esta soja transgénica, que supongo que todos entienden de lo que estamos hablando, pero es una planta modificada genéticamente para que pueda ser resistente o tolerante a un herbicida. Eso ya casi es de público conocimiento en estos momentos. Entonces, a partir de ahí, la expansión de los cultivos en la República Argentina fueron como nunca habían ocurrido antes. En todas las zonas del país se expandieron desde un 80 a un 400 a un 200%, ya que esta nueva forma de agricultura necesitaba cada vez más territorios y más territorios. Pero, como lo habíamos comentado recién, esta nueva agricultura dependía en gran medida del uso de un solo producto. Imagínense que es una especie de monopolio. La misma persona que nos vendía la semilla nos vendía el producto para que esa planta funcione. Y ese producto es el famoso glifosato. Bueno, a partir de ahí se está usando aproximadamente unos 180 millones de litros por año. Multipliquen eso por la cantidad de años que esto está ocurriendo y son cifras bastante importantes. Esto hace que ya para el año 2016 Argentina se posicione como el tercer productor mundial de soja, siguiendo a Estados Unidos y a Brasil. El tema es que Argentina tiene una superficie mucho menor tanto que Estados Unidos y que Brasil, con lo cual nuestro sistema, de alguna manera, la producción en Argentina es mucho más exitosa, ¿no? Porque tiene con una superficie mucho menor, está en una producción ocupando el tercer lugar. Estas son algunas cositas, son como unas perlitas por ahí que uno pasa de cómo nos quieren vender el modelo de país que tenemos que tener, y estas eran propagandas que en algún momento salieron como para mostrarnos que nosotros podríamos llegar a ser la República Unida de la Soja. Obviamente esas propagandas tuvieron tan mala prensa que las retiraron muy rápidamente los que las habían puesto. Pero acompañado a este fenómeno del aumento de la producción, es una reacción física, toda acción sigue una reacción. O sea, acompañado a este aumento monstruoso de la producción, le acompañó un enorme aumento de la deforestación. En algún lado había que poner esas nuevas plantas. Entonces, Argentina empezó a tener una de las tasas de deforestación más altas del planeta. En esos años se empezó a deforestar en una forma muy importante, y esto ustedes seguramente lo han visto, de que se llegó de hecho hasta se utiliza los bordes de las banquinas, o sea, se podía llegar a plantar soja hasta en la maceta del fondo de la casa. O sea, todo el territorio que se pudo utilizar con este cultivo se utilizó. Pero el gran problema fue, para el caso de la fauna silvestre y prácticamente para todo el ambiente, la enorme deforestación a que está sufriendo el país, ¿no? Porque todavía se sigue deforestando a una tasa muy alta.
Viendo algún gráfico del aumento de la tasa de la deforestación, eso a nivel de fauna silvestre es realmente muy problemático. O sea, gran parte de la fauna silvestre se está extinguiendo o las poblaciones están en serio retroceso por la destrucción de los montes y de los bosques. Entonces se marcan 3 hitos en donde la tasa de deforestación, es un correlato al aumento de la superficie sembrada. El primero es alrededor del año 1996, con el ingreso de la soja transgénica. Después hay otro quiebre en este aumento de la tasa de deforestación cuando se produce el fin de la convertibilidad, porque ahí el precio internacional de estos cultivos sube mucho y la voracidad de seguir plantando aumenta aún más. Y lamentablemente, por lo menos para los especialistas, la ley de bosques que se sancionó alrededor del año 2008 también, en vez de haber sido una solución, terminó siendo otro inconveniente, y la tasa de deforestación continúa en ascenso. Yo también lo muestro porque es muy llamativo. Estas fotos me las dieron a mí personalmente unas personas que no quisieron nunca dar su nombre, pero la soja se llega a plantar en el delta del río Paraná. Esta es una foto del delta del río Paraná. O sea, es tanto la voracidad que se tiene por ocupar nuevos terrenos que no se ha ni siquiera respetado un sitio tan importante desde el punto de vista de los ecosistemas como es el delta de nuestro río de Paraná. Hasta ahí ha llegado la soja. Pero todo esto no es gratis. El ambiente de alguna manera nos está pasando factura de todo lo que hemos estado haciendo en los últimos 20 y pico de años. No sé si recuerdan, pero ahora estamos en una sequía bastante particular, pero no hace mucho estuvimos en un fenómeno contrario, estuvimos sujetos a grandes inundaciones. Y gran parte de nuestro país se inundó, muchísimos pueblos se inundaron, gran parte de nuestro territorio sufrió los problemas de la inundación, y el mismo INTA reconoció que gran parte de este problema de inundación se debía a justamente esto, al haber devastado prácticamente gran parte de nuestro territorio, y ponían como ejemplo que en un monte nativo se podía absorber 300 milímetros de agua por hora, y en un campo donde se cultiva soja, que prácticamente queda impermeabilizado, en vez de 300 milímetros apenas se absorben 30 milímetros por hora. Eso hizo que gran parte de nuestro territorio, por lo menos lo que opinan los expertos, yo no soy experto en esto, pero muchos expertos opinaron que este fenómeno de las inundaciones se debía, entre otras causas, a esta gran impermeabilización que se había hecho prácticamente de todo el país. Bueno, ahora ya sí nos metemos en el tema de trabajo nuestro, que son, a algunos le parece simpático, a otros probablemente le causen algún tipo de estupor. Nosotros trabajamos con sapos y ranas, los vulgarmente conocidos como los anfibios. ¿Qué tienen de interesante o de particular estos animales que hacen que nosotros estemos tan preocupados por ellos? Y bueno, en principio son seres vivos, con lo cual tendríamos que preocuparnos por todos de la misma manera. Pero en el caso de lo que a nosotros nos preocupa, que es la relación que tiene la agricultura con la fauna silvestre, son el grupo de organismos vivos, excepto las plantas, ¿no? Pues el grupo de animales que más a nivel internacional, o sea, a nivel mundial, más están siendo afectados justamente por la agricultura. O sea, la agricultura impacta sobre las aves, impacta sobre otros organismos, pero en los animales sobre los que más impacta, de los vertebrados, son los anfibios. Seguramente si uno pregunta a su abuelo o a algún tío de que tenga un poco más de edad, le podría preguntar, y bueno, antes había sapo en el campo, y sí, estaba lleno, atropellábamos y pisábamos sapo. Ahora es muy difícil, o sea, hay lugares donde hay, pero cada vez se ven menos. Eso que se ven menos sapos es realmente, yo le llamaría peligroso. Que no se vean sapos es muy peligroso para nosotros.
De hecho, a los anfibios se los ha llamado a nivel mundial o se los reconoce algo así como los canarios de la mina. ¿Qué quiere decir los canarios de la mina? En una época, los mineros, cuando no tenían formas de medir el oxígeno o otros gases tóxicos que habían dentro de las minas, llevaban un pobre pajarito dentro de una jaula, y si el pajarito empezaba a boquear o se moría, salían corriendo porque quería decir que les quedaba poco adentro. Bueno, por eso se llaman a los anfibios se les llama los canarios de la mina. ¿Qué quiere decir? Que nos están alertando de lo que está pasando en el ambiente. ¿Y en qué ambiente? En el ambiente acuático y en el ambiente terrestre, porque como ustedes conocen, los anfibios están como renacuajos en el agua, son como esos pececitos negros chiquititos, pasan parte de su ciclo de vida en el agua y la otra parte de su vida la pasan como adultos en la tierra, en los árboles, enterrados, pero como un animal terrestre. Entonces, la contaminación la van a absorber tanto en el ambiente acuático como en el ambiente terrestre. Además, tienen otra particularidad que tienen la piel, respiran por la piel, tienen la piel desnuda, no tienen protección, no tienen pelos, no tienen escamas, no tienen plumas. Por la piel ellos respiran. Eso hace que la difusión que pueda haber de una sustancia tóxica sea mucho más rápida que lo que puede ser en un ave como una perdiz o en un mamífero como un cuij, en donde tienen una protección. En cambio, en los anfibios, los contaminantes difunden muy rápidamente. Eso hace que sean indicadores ambientales. Y justamente los plaguicidas los afectan terriblemente, los afectan muy, pero muy mucho. Bueno, ahora vamos a hacer algo muy rápido, tratando de explicar muy abuelo de pájaro. Si a alguien después le interesa un poco más, se contacta con nosotros, con nuestro laboratorio, les enviamos nuestros trabajos, eso no hay ningún problema, pero acá trataremos de ir explicando algo lo más rápido posible, ¿no? En principio, yo le quiero mostrar 3 mapas. Este es un mapa de las ecorregiones de Argentina. Las ecorregiones serían lo que es lo que sería la región pampeana, la región litoral mesopotámica, la región chaqueña. Son ecorregiones que, por características geográficas y zoogeográficas, reúnen ciertas características particulares, el régimen de lluvias, etcétera, etcétera, que hacen que existan ecorregiones o regiones geográficas. También tal vez en la escuela lo vieron como regiones geográficas. Esas regiones geográficas, nuestra Argentina tiene un mosaico de regiones geográficas que tenemos desde las zonas secas en el Chaco hasta las zonas más húmedas donde estamos nosotros, hasta las zonas de la montaña. Tenemos distintas regiones geográficas. Pero justamente en este punto, si ustedes se fijan, que es donde nosotros centramos nuestros estudios, que es entre la ciudad de Paraná, Santa Fe y alrededores, existe como un encuentro de regiones geográficas. Todas ellas, varias de estas, la región litoral mesopotámica, delta e isla del río Paraná, la región chaqueña, la región pampeana, se encuentran en ese lugar. Ese encuentro de regiones zoogeográficas hace que haya una gran abundancia de plantas y de animales, o sea que la diversidad sea muy rica. O sea, hay mucha cantidad de especies, es muy rico ese lugar. Eso se llama un ecotono en ecología. Los ecotonos son donde se encuentran las regiones zoogeográficas y ahí hay más abundancia de especies. Si ven este otro mapita, este mapa es las zonas productivas o núcleos productivos de soja de Argentina. Fíjense que la zona esta que coincide con esta zona se llama zona núcleo. ¿Qué quiere decir? Que es la zona donde hay un mayor rinde por hectárea. Es la zona más productiva de Argentina y probablemente una de las zonas más productivas del planeta. Estamos hablando de una de las pampas húmedas más productivas del planeta. Entonces, ¿qué hay acá? Hay un conflicto ambiental terrible. Tenemos la zona más productiva, donde más agroquímicos por hectárea se usan, con la zona donde más diversidad de fauna se supone que tendría que haber. ¿Entienden? Hay un conflicto ambiental muy, muy grande. Este mapita acá es un mapa que indica la cantidad de especies que hay en esta zona.
Eso como para poner un poco en contexto por qué nuestra preocupación en tantos años de estudiar este fenómeno en este lugar. Estamos en el lugar, diríamos, preciso para hacerlo. ¿Desde cuándo es que estamos haciendo esto? Desde hace bastante. Nuestro primer trabajo es de aproximadamente, o sea, trabajo, le llamamos a un experimento que tiene un desarrollo en el tiempo y que el último resultado de este trabajo termina siendo una publicación en una revista científica internacional. Eso valida el modelo que uno utiliza experimentalmente, es validado por otros científicos que trabajan en estos mismos temas en el resto del mundo. O sea, cuando uno tiene un trabajo que lo logra publicar internacionalmente, valida científicamente ese trabajo. Nosotros, de todos los trabajos que realizamos en nuestro laboratorio, terminamos haciendo una publicación científica que valida este trabajo internacionalmente. Bueno, a partir del año 1998, aproximadamente hace bastantes años, es que empezamos a trabajar sobre los efectos de los agroquímicos más utilizados sobre estos organismos indicadores. En esa época empezamos con el paraquat, un herbicida que ahora ya se usa un poco menos. Después estuvimos trabajando bastante tiempo con algunos productos que son de uso casi habitual todavía, como son los piretroides. Los piretroides, seguramente cuando ustedes se lavan, van al campo y se quieren echar un poco de Fuji, bueno, el Fuji lo que se echan es un piretroide. Son insecticidas que supuestamente tienen cierta inocuidad, entre comillas, para los mamíferos, o sea, para nosotros. Por eso es que lo podemos usar de alguna manera tan libremente. Pero son extremadamente tóxicos para la fauna acuática. Si ustedes se ponen a pensar, cuando lean un marbete de esos productos, le van a decir no lo utilice cerca de una pecera, etc. Y háganle caso, porque realmente cuando esto llega en muy pequeña proporción al agua, mata a los peces, mata cualquier cosa que haya en el agua. Son muy tóxicos para el agua. Entonces, bueno, hicimos distintos estudios sobre la cipermetrina, que es uno de los más utilizados en el país, determinando que en principio producía muerte de las células neuronales, o sea, tenía una enorme cantidad de efectos que no estaban descritos en la literatura hasta ese momento. Eran genotóxicos. ¿Qué quiere decir que son genotóxicos esos productos? Que interfieren en el material genético, o sea que son capaces de interferir en el ADN de estos animales. Eso mismo puede ocurrir en otra escala zoológica y puede ser que sí o puede ser que no, depende del grado de exposición, pero por lo menos en los anfibios son genotóxicos, o sea, interfieren en su material genético. Después también en otros insecticidas hicimos varios trabajos con el endosulfán, que afortunadamente ahora está prohibido, que también es un potentísimo genotóxico y aparte es una sustancia que se bioacumula, por eso es que está prohibida en estos momentos. Parte de muchos estudios que hemos hecho han sido tratar de estudiar qué dicen las hojas de seguridad de estos productos y ver si eso que se dice es así o no, porque muchas veces nosotros, por lo menos en Argentina, para aprobar la utilización de un nuevo producto no realiza estudios propios, sino que las mismas empresas aportan los estudios, no de publicaciones internacionales como la que yo les mostraba recién, aportan estudios que lo hacen laboratorios privados que son de la misma empresa. Uno no duda de la buena fe de esos laboratorios, pero sería más interesante que muchas veces ese tipo de trabajo lo traten de validar internacionalmente y no queden simplemente en un informe hecho pagado por la misma empresa, sin suspicacias, por supuesto. Bueno, las veces que hicimos eso, en general encontramos exactamente lo contrario. Había un producto que se llamaba glufosinato de amonio, que era un nuevo herbicida que en algún momento se dijo que venía a reemplazar al glifosato. Eso no pasó, el glifosato se sigue usando. Veíamos las propagandas con que Bayer lo promocionaba y decía muy clarito, ¿no?, que no era mutagénico
y que no inhibía las polinesterasas, que es una enzima que todos los animales lo tenemos, que son las enzimas encargadas de la transmisión de los impulsos nerviosos, están en esa vía. Bueno, nosotros logramos demostrar internacionalmente que sí inhibía la colinesterasa y que sí era genotóxico. Y con casi la mayoría de los productos que se usan habitualmente, si se hacen estudios que lo hacen científicos independientes, muy generalmente se encuentran resultados que no son los mismos que las empresas brindan cuando aprueban estos productos. Y bueno, con el glifosato merecería un ciclo de charlas de una semana, porque debe ser en este momento una de las sustancias químicas más debatidas en el mundo y la que ha tenido la mayor cantidad de evidencia de todos los efectos que produce. O sea, debe haber al día de la fecha unos 500 trabajos científicos que demuestran todos los efectos que produce el glifosato. Nosotros en el 2003 hicimos uno de los primeros trabajos a nivel mundial que demostraba el poder teratogénico del glifosato justamente en larvas de anfibios. O sea que las dosis subletales de glifosato producían malformaciones en los renacuajos, ¿no? Ven un renacuajo con distintos tipos de malformación. También comprobamos que era inhibidor de las polinesterasas. Después hicimos distintos trabajos haciendo mezclas de plaguicidas, porque nosotros pensamos que todo el problema del uso de agroquímicos se centra en el glifosato. No, el glifosato es parte del problema, pero este modelo agropecuario funciona con distintos tipos de productos: herbicidas, fungicidas e insecticidas. Y las poblaciones silvestres y las poblaciones humanas están expuestas a toda esta mezcla de distintos tipos de productos más un montón de otros contaminantes. En este caso lo que hicimos es hacer mezclas de distintas sustancias, de distintos herbicidas, y observar la sinergia que se produce, o sea, la potenciación que se produce en el efecto cuando estas sustancias actúan en forma conjunta. ¿Qué es lo que pasa en la naturaleza? La naturaleza, la fauna silvestre no está expuesta a una sola cosa, sino está expuesta a un conjunto de cosas sumado a todos los coayudantes que conllevan el uso de estas sustancias. De hecho, también la aprobación de las sustancias estas para su utilización ambiental está hecha en base a estudios sobre los principios activos, no sobre las formulaciones comerciales, ya que las formulaciones comerciales están bajo secreto industrial. O sea que los laboratorios no tienen la obligación de dar exactamente cuál es la formulación, sino que solamente dan la formulación del principio activo. Entonces hay un montón de cosas que todavía desconocemos bastante. Bueno, acá otros estudios también sobre la genotoxicidad, o sea, sobre cómo distintos productos muy usados en el campo, como el clorpirifo, el 2,4-D, el glifosato, actúan haciendo daño en el ADN de animales que simplemente están por un rato en contacto con un plaguicida. Este es un modelito experimental, es simplemente un sapo en donde durante un cierto periodo de tiempo se lo apoya sobre una solución de un plaguicida, después se ven los efectos y es extremadamente permeable, ¿no? También hicimos en colaboración con otros colegas algunos estudios para ver qué cantidad de glifosato realmente hay en el ambiente o qué cantidad de glifosato quedaban las plantas de soja. Y bueno, acá hay un trabajo en donde demostramos cómo en esta época, en el 2008, todavía existía en algunos lugares soja convencional, o sea, soja no modificada genéticamente, y acá se hizo una comparación entre soja convencional y soja tolerante al glifosato, y la soja tolerante al glifosato tenía enormes cantidades, los brotes verdes de esta soja tenían mucha cantidad de residuos de glifosato, pero eso no era nuevo. Ya uno de los pioneros en el estudio de los efectos de los organismos modificados genéticamente en el mundo, que es el doctor Eric Seralini de Francia, ya había dicho que los OGM, o sea que los organismos modificados genéticamente, eran esponjas de herbicidas. ¿Por qué son esponjas de herbicidas? Porque como los herbicidas
no hacen efecto en esa, o sea, no matan esas plantas, sí lo pueden acumular y sí después se puede transferir al resto del ecosistema. Pero esto en algún momento lo quisimos avisar. Imagínense, esta nota la publicamos en octubre del año 2001 en el Diario de Paraná. Imagínense si para ese momento este problema no tenía la dimensión que tiene ahora, porque creo que todavía en estos momentos ese diario era de la familia Echeverri y me publicaron esta nota. O sea, no se dimensionaba en el año 2001 a dónde íbamos a llegar en esta. O sea, no creo que ahora me publicarían esa nota en el página. El diario creo que no existe, aparte de esta nota, como ser en La Nación, no creo que me la publicarían. Y sin embargo, en ese momento todavía no se había tomado tal dimensión. Y de todo lo que estamos hablando, ya se sabía. De esto se sabe hace muchísimo. Por eso es que por ahí, los que estábamos en esto decíamos, mirá, esto, lo que va a pasar no va a ser bueno, vamos a tratar de aparte de hacer los trabajos científicos, divulgar un poco esto, y nosotros hace bastantes años que estamos tratando de hacer la mayor divulgación posible. Y acá hay un ejemplo que lo muestro porque le cambiamos la fecha y la podríamos volver a republicar sin cambiarle una coma. Bueno, hasta ahora, y alguien me va a preguntar, bien, está bien, todo lo que hicieron ahí son trabajos de laboratorio. En el campo, ¿eso pasa? Bueno, lo mismo que nosotros hemos trabajado, el mismo esfuerzo que hemos hecho en el trabajo de laboratorio, lo hemos hecho en el trabajo de campo. Hemos pateado lo que se llama patear el campo, y realmente lo hemos pateado y mucho. No sé, debemos tener más de 1000 campañas de campo hechas, y hemos encontrado como un resumen de algunas de las fotos, pero esto lo hemos visto en gran parte del territorio argentino. O sea, es muy común ver este tipo de cosas. O sea, el uso indiscriminado de plaguicidas es innegable. O sea, esto, cuando uno empieza a recorrer el campo y se mete en el campo, no cerca de los pueblos en donde se cuidan de que estas cosas se vean, pero cuando uno entra un poco en el territorio es muy fácil ver enterramientos clandestinos de envases de plaguicidas, transporte de envases de plaguicidas. O sea, es una problemática que pasa y en gran parte del territorio argentino. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que gran parte del comercio de los plaguicidas es un comercio ilegal. Por algo es que se ocultan todo este tipo de cosas, y uno por ahí cuando anda en el campo las puede ver. Mortandades por el uso de agroquímicos también es muy común ver. Hay que estar en el momento preciso que se aplican los agroquímicos para poder ver mortandades que sean atribuibles al uso de agroquímicos. Esto es muy común en las arroceras. En las arroceras los plaguicidas se aplican directamente en el agua, entonces luego que se aplica un plaguicida uno puede ver el blanco de peces muertos, porque la mayoría de los plaguicidas que se usan son extremadamente tóxicos para los peces. ¿Y qué residuos está habiendo en el campo de plaguicidas? Y muchísimos residuos. Nosotros en el año 1996 publicamos el primer trabajo de residuos de fauna silvestre de Argentina de vertebrados no peces. O sea, hasta ese momento se sabía cuántos residuos, que había residuos de plaguicida en peces, pero no se había hecho ningún estudio que detecte residuos de plaguicida en anfibios, reptiles y mamíferos y aves. Nosotros en este trabajo, en donde hicimos un muestreo en distintas localidades y distintas rutas de este área, acá está la ciudad de Paraná, acá está la ciudad de Santa Fe, en todos los lugares en donde recolectamos muestras de fauna silvestre, lo que hacíamos era, para no tener que sacrificar animales para hacer esto, encontrábamos animales recién atropellados en la ruta, cuando íbamos haciendo alguna otra cosa, llevábamos todo el equipo para tomar la muestra, y tomábamos muestras de grasa o muestras de vísceras, y esas muestras en las que hacíamos analizar. De esa manera teníamos un sistema de muestreo al azar, porque nosotros íbamos donde encontrábamos un animal muerto, lo juntábamos la muestra, la congelábamos, y esa muestra hacíamos analizar los residuos de plaguicidas. Bueno, en ese momento había un gran espectro de residuos de plaguicida, pero la mayoría
tenían residuos de endosulfán. Este trabajo se publica en el año 2005 y se hizo durante el año 2003, 2004, y el endosulfán se prohíbe recién en el año 2011. Y por una de esas fantásticas resoluciones de nuestro país se pudo seguir usando hasta el año 2013 para que los laboratorios puedan terminar su stock. Sabiendo que era una sustancia prohibida en más de 60 países del planeta porque es bioacumulable, es genotóxica, se pudo seguir usando hasta el año 2013. Bueno, gracias a algunos de estos trabajos logramos uno de nuestros pocos logros a nivel de gestión, que en el año 2003, por una resolución del Ministerio de Educación de la provincia de Entre Ríos, se prohíba el uso de todo tipo de clorados, de fosforados y de los herbicidas en todo el ámbito de una reserva natural de uso múltiple que hay, que es el Parque General San Martín, allá en el departamento Paraná, justamente por la cantidad de hallazgos de residuos de plaguicida que había en la fauna silvestre. Y bueno, una vez que se prohíbe el endosulfán, el problema no terminó. O sea, los insectos siguen consumiendo los cultivos y se empezaron a usar se empezó a hacer un mayor uso de otro tipo de insecticidas, particularmente de algunos órganos fosforados, y la estrella empezó a ser el clorpirifos, que es un producto también extremadamente tóxico y que se empezó a usar en gran proporción porque no se podía usar ya más el endosulfán. Entonces, cuando hacíamos trabajos en relevamientos ambientales, en suelo o en agua, ya el endosulfán, esto ya es en el año 2015, ya el endosulfán, habían pasado varios años y todavía se encuentran trazas. De hecho, debe haber trazas todavía. Muchos de nosotros, los más viejos y los que tenemos un poquito más de grasa, hasta debemos tener nosotros mismos alguna traza de endosulfán en nuestro cuerpo. Empezaron a aparecer otro tipo de sustancias que eran las que se estaban empezando a usar en mayor cantidad. Acá estos datos no están publicados, pero para los que conocen un poco, esto es Crespo. Acá está Puigari, esta es la ruta 12. Acá hay una característica muy interesante en los terrenos del Entre Ríos, que son esos terrenos en lomadas. Bueno, estos terrenos en lomadas, ¿qué hacen? Que ustedes van a ver que donde están las lomadas, siempre abajo hay como un charquito, ¿no? Si se junta como el agua por escorrentía, va a parar a esos bajos de las lomadas. Bueno, justamente esos bajos de las lomadas acumulan muchísimos plaguicidas. ¿Por qué? Porque cuando llueve, todas las escorrentías de los terrenos van a esos bajos de las lomadas, y en esos barros nosotros podemos encontrar plaguicidas. O sea, la provincia de Entre Ríos está minada de plaguicidas, y esta característica del terreno hace que los lugares para buscar sean los bajos de las lomadas. Acá hicimos varios puntos en este muestreo ambiental, y como ven, ya el endosulfán, en este caso ya no lo empezamos a detectar. Glifosato, para ser dulce siempre, AMPA, que es el metabolito del glifosato, pero ya empezaron a aparecer otros nuevos insecticidas, los llamados neonicotinoides, que son otra familia nueva de insecticidas que se están empezando a usar, que también son extremadamente tóxicos. Ya se están prohibiendo en Europa porque están haciendo desaparecer a las abejas. Creo que en Entre Ríos algunos problemitas también con las abejas hay. Bueno, los nuevos plaguicidas que han venido a reemplazar a los clorados, entre sus muchas consecuencias, son muy tóxicos para las abejas, aparte de para toda la fauna silvestre, por supuesto. Otro tipo de trabajo que también hicimos varios de estos tipos de trabajo era en estas lagunas, en donde por escorrentía, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, llegan por lavado pluvial tanto plaguicidas, herbicidas, como los mismos fertilizantes, que otro gran problema es la cantidad de fertilizantes que están nitrogenando el planeta con fertilizantes. En estas lagunas, que son lagunas muy eutrofizadas, si ustedes ven este tipo de lagunas, muy probablemente tengan el agua verde. Eso quiere decir que está eutrofizada, que tienen un contenido de nitrógeno muy alto y que son muy tóxicas para la vida silvestre. Bueno, lo que hacíamos era hacer un sistema de corralitos
se llaman limnocorrales. Uno toma un receptáculo, pone los organismos adentro, eso lo hunde en la lagunita y después de un tiempo los retira y estudia cuáles son los efectos directamente. Eso se llama un estudio in situ. No es un laboratorio en el ambiente. O sea, uno no pone ningún plaguicida, o sea, uno no interfiere ingresando ningún tipo de sustancia tóxica. Simplemente son las sustancias tóxicas que están en el ambiente. Uno puede estudiar cómo afecta a la fauna silvestre. Y de esta manera nosotros estamos seguros que esos animalitos estaban en ese lugar por un cierto periodo de tiempo. Bueno, en este tipo de estudio también se encontraron distintas cosas, como aumentan las tasas de malformaciones, hay muchos efectos enzimáticos, efectos en el ADN, haciendo pruebas directamente a campo. Es como si nosotros agarraríamos una rata de laboratorio, la tendríamos en una jaulita y la llevamos cerca de un lugar donde se están aplicando plaguicidas y luego estudiamos qué le pasa a la rata. Lo que hacen con lo que se está haciendo ahora con las poblaciones humanas, nosotros lo podríamos hacer con una ratita para evitar que le pase algo a la gente. Pero bueno, esto lo hemos hecho con nosotros con estos bichitos, ¿no? Bueno, en las arroceras hemos hecho muchísima cantidad de trabajo. También las arroceras son también como laboratorios a cielo abierto, porque les vuelvo a repetir, los plaguicidas directamente se esparcen en el agua sobre la fauna silvestre que está en el agua, y las arroceras, como son humedales, son ecosistemas de humedales, son muy ricos en peces, en anfibios, en insectos, en todo tipo de fauna silvestre. También hicimos algún trabajito tratando de estudiar los disruptores hormonales. ¿Qué son los disruptores hormonales? Los disruptores hormonales son sustancias que actúan a muy bajas dosis. O sea, nosotros cuando hablamos de un plaguicida podemos decir, bueno, a cierta dosis produce convulsiones y produce la muerte del individuo. Eso quiere decir un efecto letal agudo, un efecto que ocurre en pocas horas, cuando la dosis es muy alta. Pero ¿qué pasa cuando la dosis es extremadamente baja? Es tan baja que ni siquiera se puede detectar ningún efecto a simple vista. Hay plaguicidas y hay sustancias que cuando están en muy baja proporción actúan como hormonas. Tienen una forma química que son similares a las hormonas. Entonces, cuando un organismo está en contacto con esas sustancias a muy baja proporción, el organismo se confunde y piensa que está actuando una hormona en ese organismo. Eso se llaman disruptores hormonales. Y eso, los efectos son realmente devastadores en un organismo, porque lo que están haciendo es como si estuvieran bombardeándose con hormonas. Los efectos que se logran ver más rápido, por lo menos en fauna silvestre, son los efectos que ocurren sobre los machos, porque estas hormonas suelen tener mucha similitud con hormonas femeninas. Entonces nosotros podemos estudiar los machos y ver qué efectos hay en los machos. En este estudio que se hizo, estudiamos los testículos de sapo que vivían en distintos cultivos. ¿Y qué encontramos? Que había disrupción testicular en estos animales. ¿Qué quiere decir? Que probablemente gran parte de estos plaguicidas que lo estaban afectando estaban actuando como disruptores hormonales. Este trabajo se hizo en el año 2013 y que fue publicado también en el año 2014. Fue parte de una tesis doctoral de una alumna nuestra acá en la zona del Predelta. O sea, se estudió como control, o sea, como sitio de referencia, las islas del Predelta. Se supone que ahí los plaguicidas no llegan tanto, y se tomaron como sitio problema unos cultivos que estaban muy cerca del parque, en donde sí se usaban plaguicidas. Y ahí se pudo ver el contraste en este tipo de trabajo. Otra cosa que también hemos detectado mucho en los sitios agrícolas, que al principio no nos dimos cuenta, porque cada que empezamos a encontrar muchos parásitos. Nosotros hacíamos los estudios de fauna, encontrábamos cada vez más distintos parásitos. Al principio no les dimos tanta importancia, pero después empezamos a asociar la presencia de mayor cantidad de parasitosis con sitios agrícolas en donde se utilizaban todo este tipo de sustancias que ya estuvimos hablando. Y tantos parásitos intestinales, parásitos sanguíneos, una enorme cantidad de parásitos. Uno de los casos más interesantes que tuvimos fueron unos ácaros, que estas son ancas de una rana,
normal, una rana criolla normal, y esta es una rana parasitada con ácaros. Los ácaros se meten adentro de la piel y le producen como esta es una fotografía electrónica del ácaro, y esta es la macrofotografía del ácaro. Y el contraste era muy evidente. Los animales que vivían en zonas impactadas con plaguicidas presentaban una altísima infectación de ácaros, y los animales que estaban en sitios controles no. Acá es una microfotografía de microscopio electrónico de cómo hacen las cavernas los ácaros dentro de la piel de las ranas, y acá está la estadística que demuestra cómo los animales que están dentro de los cultivos presentan una mayor infectación de ácaros. ¿Y cuál es la explicación? ¿Qué explica todo esto? Ustedes dicen que tiene que ver el parásito con el plaguicida. ¿Qué pasa? Los animales que están en sitios en donde se utilizan todos estos químicos tienen sus sistemas inmunológicos muy deprimidos. Al tener los sistemas inmunológicos muy deprimidos, hacen que los parásitos puedan afectarlos mucho. Esa es la explicación que se da en esto y en muchos otros casos, en donde animales con el sistema inmunológico deprimido son más parasitados. Otra cosa que encontramos en el campo, pero desde allá, desde el año 90 y largo, 94 más o menos, empezamos a encontrar animales con malformación. Al principio no encontramos la asociación entre las malformaciones, pensábamos que eran cuestiones naturales y las íbamos registrando dentro de nuestro estudio de la fauna silvestre. Pero estos casos de malformaciones cada vez eran más seguidos. Empezamos una malformación, otra malformación, hasta que empezamos a encontrar muchos casos de malformaciones, y ahí la respuesta era bastante obvia. Nosotros ya a simple vista nos dábamos cuenta que encontrábamos más cantidad de animales malformados en los sitios agrícolas que en las reservas naturales o en los controles. Entonces, continuamos nuestro trabajo durante muchos años, a partir del 90 y pico, que fue el primer registro, hasta que en el año, ahí tienen distintos casos de malformaciones, muchas relacionadas con los miembros, ¿no? Fusión de los dedos, falta de ojo, falta de un miembro, hasta que en el año 2006 encontramos el primer sapo con un miembro supernumerario. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos 4 miembros, 2 brazos y 2 piernas. Miembro supernumerario es cuando aparece un miembro extra, es como si ustedes tuvieran un bracito que está saludando acá. Bueno, eso es un miembro supernumerario. En el año también 2005 en Córdoba encontramos, o sea, unos colegas que trabajan con nosotros encuentran este animalito que ya la malformación era realmente un pequeño monstruo, pobrecito, y sumado a todos los casos que ya veníamos registrando durante años. Entonces, en el año 2011 se publica el primer trabajo en Latinoamérica sobre incidencia de malformaciones en sitios agrícolas, en este caso de Argentina. Estadísticamente se demostró que la incidencia de las malformaciones era mucho mayor en los sitios agrícolas que en los sitios controlados. Un año, esto es 2011, 2 años después, en ciencia muchas veces pasa que distintos investigadores están haciendo lo mismo y por cuestiones de celos a veces no nos comunicamos entre nosotros a ver quién logra la novedad. Bueno, había otros investigadores de la Universidad Nacional de La Plata que estaban haciendo exactamente lo mismo que nosotros y llegaron exactamente a la misma conclusión en un trabajo totalmente independiente al nuestro. Lo cual a nosotros nos puso muy contentos, porque ¿qué quería decir? Que estaban confirmando lo que nosotros habíamos dicho 2 años antes. Este trabajo fue un trabajo independiente del nuestro, no teníamos ningún contacto con esta gente, o sea, contacto, pero no teníamos contacto con este trabajo, y ellos arriban a exactamente la misma conclusión. En las poblaciones que habitan los agroecosistemas hay una mayor incidencia de anormalidades, o sea, de animales que tienen algún tipo de malformación. ¿Me siguen? ¿Están aburridos? Siguen. Bueno, ahora vamos a algo un poquito más difícil.
Ahora vamos a tratar de explicar qué puede tratar de explicar. De alguna manera, en ciencia nada es verdadero hasta que uno lo pueda demostrar. En el año 2010 sale un trabajo emblemático de una de las personas que tuve el honor de conocer. Realmente a esta altura puedo decir que tuve el honor de conocerlo, a Andrés Carrasco, y a partir de él hubo un quiebre en todo esto, y creo que muchos de nosotros o muchos de ustedes están acá gracias a él, que fue el que movilizó gran parte de la sociedad de nuestro país. Y este es el trabajo que publica Andrés en el año 2010, que creo a esta altura le costó la vida, porque lo bastardearon tanto desde la política y desde el mismo sistema científico, que terminó enfermo de cáncer y terminó muriendo en el año 2014. Pero fue el aporte que él hizo a la ciencia. Él fue quien descubrió una de las vías de efecto del glifosato en los vertebrados. Él descubrió que el glifosato lo que hacía era alterar la vía del ácido retinoico. Y la vía del ácido retinoico es la que produce, o sea, la interferencia en el ácido retinoico era lo que producía las malformaciones, por lo menos en los vertebrados que él estudió en anfibios y estudió en aves. Ese fue el descubrimiento de Andrés. Fue descubrir que el ácido retinoico, que el glifosato afectaba la vía del ácido retinoico. El ácido retinoico es una sustancia que sí o sí tiene que estar durante la gestación de los vertebrados en un nivel muy, muy preciso. Cualquier interferencia en ese nivel produce una malformación, para explicarlo muy rápido. Ya en Canadá, pero bueno, el trabajo de Andrés fue un trabajo de laboratorio. Ya en Canadá, más o menos simultáneo a ese momento, estaban investigando que las ranas que estaban en los agroecosistemas tenían deficiencias o tenían los distintos niveles del ácido retinoico, pero no estaban en contacto con Andrés y no se relacionan ambos trabajos. Nosotros en el año 2015 hicimos un trabajo a campo en donde logramos comprobar que los animales que estaban en sitios agrícolas tenían alterada la vía del ácido retinoico. Era de alguna manera, es un trabajo que obviamente se lo dedicamos a Andrés. Ya en este momento, cuando sale este trabajo publicado, Andrés ya había fallecido. Este trabajo se lo dedicamos a él, y era una manera de demostrar que lo que él había descubierto en el laboratorio, en la naturaleza estaba pasando. Por eso mismo, como para ir cerrando esta parte, nosotros, haciendo un reconto de todos estos trabajos y de lo que en muchos lugares como este y otros pueblos de la Pampa de Argentina se está viendo, que hay una mayor incidencia de distintos tipos de problemas de salud humana, de los cuales yo no soy experto para hablar porque no soy médico. Muchas veces pregunto si hay una casualidad o una causalidad entre todas estas cosas que encontramos en la naturaleza y lo que los médicos de los llamados pueblos fumigados están encontrando. Hasta hace un tiempo lo dejaba ahí, pero creo que ahora, a partir de que se están publicando distintos trabajos como este brillante trabajo del doctor de Medardo Ávila Vázquez, de quien también soy amigo, ya se están publicando los trabajos que relacionan, que asocian problemas de salud humana con la exposición ambiental al glifosato. Este es el trabajo emblemático realizado en la localidad de Monte Maíz, que ha hecho que este médico, que es un patriota en estos momentos, tenga aproximadamente unas 4 o 5 causas judiciales abiertas por este tipo de trabajo que él está haciendo. Y como para ir cerrando muy rápidamente, hacemos un par de comentarios, porque hasta ahora estamos hablando de los plaguicidas, o sea, de sustancias químicas
sintéticas, ¿no? Herbicidas, plaguicidas, llamémosle agrotóxicos, démosle distintos nombres, son todas sustancias químicas que se usan en el ambiente. Pero ¿qué pasa con estas plantas modificadas genéticamente? ¿Qué tienen estas plantas modificadas genéticamente? ¿Hacen bien, hacen mal? Es un debate que en Europa parece que lo han resuelto porque los han prohibido. En Europa prácticamente han prohibido gran parte de los organismos modificados genéticamente. Y yo siempre les pregunto, ¿por qué ellos los prohíben? ¿Por qué ellos hacen que los productos que tengan organismos modificados genéticamente lo tenga que decir en el marbete para que la gente sepa lo que está comiendo? Nosotros eso no lo podemos hacer. ¿Qué saben ellos? Por ahí ellos saben algo que nosotros no sabemos. Porque ¿por qué los prohíben ellos y nosotros los comemos? Bueno, hay trabajos científicos, sobre todo los del doctor Seralini, que es uno de los que se mostró hace un rato, que han demostrado científicamente que dietas crónicas con organismos modificados genéticamente aumentan todo tipo de problemas, digamos, relacionados con malformaciones, con tumores, etc. Este es el trabajo también emblemático del doctor Seralini, que también le ha costado, no sé si no ha ido preso de casualidad por haber hecho este trabajo, porque las empresas multinacionales lo han bastardeado de todas las maneras posibles, justamente por este trabajo. Es uno de los pocos trabajos que yo conozco de la literatura científica que las empresas multinacionales con el lobby lograron hacer lo que la revista lo retire de la publicación. Eso es uno de los primeros casos en el mundo en donde se retira un trabajo científico por presión de las empresas multinacionales y del lobby de los agroquímicos, pero después, por presión de la misma comunidad científica, lo republican. Este trabajo se publicó, se retiró y se republicó de vuelta, por la presión de todos los científicos del mundo que decían, no, si el trabajo se publicó y estaba bien hecho, no lo pueden sacar de circulación. Y el trabajo sigue estando publicado, afortunadamente. ¿Cuál es uno de los problemitas que se han visto ahora, por lo menos que se han demostrado con organismos genéticamente modificados? Algunos de estos organismos genéticamente modificados ya tienen sus propios insecticidas, los llamados insecticidas biológicos, o sea, expresan proteínas tóxicas. ¿Para qué sirve esto? Para, supuestamente, no usar tantos insecticidas. Entonces, cuando un insecto come sobre una planta, esa planta es tóxica para ese insecto. Tienen como insecticidas, entre comillas, biológicos, que son sacados de unas bacterias que se llama el Bacillus thuringiensis. Pero ¿qué pasa? El insecto come la planta y se muere. ¿Pero quién más come la planta? ¿Quién se alimenta de la planta? Nosotros también nos alimentamos de la planta. Entonces, la idea sería que esa toxina que mata al insecto no nos haga nada a nosotros, o a los consumidores, animales u otra cosa que se coma la planta. Bueno, eso no es tan así. Se supone que no, pero no es tan así, porque ya está demostrado a partir del año 1998 que estas toxinas sí afectan el intestino. Perdón, me olvidé decirle que el efecto que le produce a los insectos es que les hace explotar el intestino. Así mata a los insectos. El efecto que tienen esas toxinas que se comen esa planta es que el intestino literalmente le explota y se mueren por una asepticemia generalizada. Así matan a los insectos. Eso es para controlar los insectos que se comen las plantas del cultivo. Bueno, ¿qué se demostró? Que animales con una dieta, es lo mismo más o menos que hizo Seralini, basada en organismos modificados genéticamente, impacta sobre su sistema digestivo. ¿Qué también se encontró? Que en algún momento se lo publicó como el nuevo despertar, que estas toxinas empezaban a circular por las distintas redes tróficas. ¿Y a dónde llegaban? Y lamentablemente encontraron estas toxinas dentro de los cordones umbilicales de madres embarazadas. O sea, ese fue uno de los descubrimientos más llamativos y más contundentes que cuestionan la utilización o la utilización a nivel mundial de los organismos modificados genéticamente, que fue que se encuentren estas toxinas que son pesticidas, pero son toxinas, en madres
y en niños que están por nacer. Ya esas toxinas están dando vueltas por todas partes. ¿Qué es nuestro humilde aporte al conocimiento de estos efectos? Bueno, nosotros demostramos en el año 2015 que estas toxinas, que aparentemente son inocuas, por eso se usan tanto, también se usan para controlar los mosquitos a nivel ambiental, producen efectos en el intestino de los renacuajos, y ese mismo efecto que lo demostramos experimentalmente usando las toxinas puras, lo logramos demostrar en un libro que publicamos hará unos meses. En un libro en parte de un libro, logramos demostrar que si a los renacuajos les dábamos de comer soja intacta, que es la soja que tiene esta toxina, se le producía también efectos sobre el sistema digestivo, como habíamos encontrado previamente en un estudio del laboratorio, directamente exponiéndolo a la toxina. Luego directamente lo que hicimos es darle de comer simplemente soja transgénica intacta y logramos demostrar el mismo efecto. No solo demostramos ese efecto, sino también demostramos que producía efectos a nivel genotóxico, o sea que podría llegar a estar alterando el material genético. Otro de los grandes problemas, sí ya demostrado en todo el mundo, es la contaminación genética. Se supone que cuando hacen un organismo modificado genéticamente, ese organismo modificado genéticamente no va a pasar esa modificación genética a otros organismos. Ese es el negocio que se supone que ellos dicen que hacen. No, eso no es tan así. Existe la contaminación genética, o sea, esas modificaciones genéticas que le hacen a un organismo, sobre todo en el maíz, ha ido pasando a los maíces criollos. O sea, luego de un tiempo, otras plantas que están cerca de las plantas modificadas genéticamente, que no fueron modificadas genéticamente, que son plantas silvestres, tienen esa modificación genética. Eso se llama contaminación genética. O sea, estos organismos modificados genéticamente están contaminando a otros organismos y eso no tendría que estar pasando. Esto está pasando en Uruguay, es uno de los pocos trabajos de Latinoamérica hecho por Pablo Galeano, otro muchacho que conozco, que él está demostrando cómo los maíces criollos están contaminados genéticamente con los maíces modificados genéticamente. Bueno, ahora esta partecita está terminando. Agradezco a ustedes, agradezco a nosotros, estos somos nosotros, esta es nuestra página de internet, si la quieren anotar. Ahí todo lo que está dicho acá en 2 minutos, todos los trabajos están ahí para que ustedes los puedan leer si les interesa. Paola, que está conmigo, la otra gente del laboratorio, estos somos nosotros trabajando en el campo, mis hijos que también muchas veces nos acompañan. Y quiero hacer una muy especial agradecimiento, una muy especial mención a esta asociación, al Grupo Ambiental Nuevo Yacero y a todas las asociaciones ambientalistas de Argentina que lamentablemente han sido bastardeadas por el ministro de Ciencia y Tecnología de nuestro país y realmente para mí lo que ha dicho el ministro es una barbaridad. Creo que el INADI tendría que tomar cartas en el asunto porque lo que ha hecho es una discriminación de los ambientalistas y simplemente porque son personas que defienden el ambiente y en ese caso yo también me siento ambientalista, o sea que creo que también me ha discriminado a mí porque para mí yo me siento igual que ustedes, soy un ambientalista como ustedes y le agradezco que me hayan llamado.